Capítulo 6. La insubordinación alemana. De la integración económica a la unidad política. Una Alemania desconocida. Resulta imposible pensar y aún chocante enunciarlo que hasta finales del siglo XVIII el pueblo alemán fue un pueblo sometido a una esclavitud brutal, un pueblo sometido al capricho de una élite dirigente que vendía a los mejores hombres de su propio pueblo como esclavos para que sirvieran como soldados en los ejércitos de Francia y Gran Bretaña. Resulta difícil imaginarse siquiera que Alemania fue hasta hace apenas 136 años una región subdesarrollada, exportadora de materias primas, cereales y madera, e importadora de productos industriales. Una región subordinada política, económica e ideológicamente a Inglaterra, dividida en 33 estados independientes y rivales entre sí. En fin, una región que constituía parte de la periferia del sistema internacional, sometida, al igual que América Latina, a la dominación de las estructuras hegemónicas del poder mundial. Resulta aún más difícil pensar que hasta mediados del siglo XIX, el hoy orgulloso pueblo alemán era un pueblo sin conciencia nacional, que el hombre común de Baviera, de Prusia o de Hesse no se sentía alemán, que no creía que existiese una patria llamada Alemania, que la clase política representaba altísimos niveles de corrupción que hoy harían palidecer a cualquier político latinoamericano, que la élite política alemana era supersticiosa, totalmente contraria a los avances de la ciencia y fundamentalmente egoísta, absolutamente despreocupada del interés nacional y del destino del pueblo y la nación alemanes, que las ciudades alemanas, como la describe Hegel, eran ciudades sucias y desorganizadas. Digamos, simplemente a modo de ejemplo y para que nuestras afirmaciones no suenen a exageración, que mientras las 13 colonias inglesas de América del Norte luchaban por conseguir su independencia de Gran Bretaña, los soberanos alemanes vendían a sus súbditos por millares, al ejército inglés que los empleaba como soldados esclavos para combatir a los insubordinados colonos norteamericanos. En su recolección de hombres para ser vendidos como esclavos, afirma el historiador alemán Emil Ludwig, los gobernantes alemanes no hacían ningún distingo. El poeta Goethe, de estatura tan alta como Lincoln, solo por la fuga consiguió sustraerse a las garras de los reclutadores, deseosos de alardear en Prusia, no con sus talentos sino con sus pies de estatura. Posteriormente el poeta Zeume fue vendido por su soberano de Hesse. Los soberanos alemanes semejábanse en todo a esos negreros que hasta el día de ayer cazaban sudaneses y abisinos bien plantados de ambos sexos, mientras el rey de Prusia se parecía más bien a un director de jardín zoológico. Por los millares de hombres que en aquel entonces eran vendidos a Inglaterra por no haber allí tropas suficientes en la lucha contra América, se pagaba a razón de 7 a 8 libras por cabeza, pero en el precio global resultaban más caros. Como en la feria de ganado se les palpaba rechazándose a los que eran de constitución débil. Cerrado el trato, un tal duque de Hesse o de Brunswick obsequiaría al agente británico con una sortija de brillantes. Los súbditos que no habían logrado ponerse a salvo por la fuga, siendo pues vendidos al exterior, no tenían permiso de regresar antes de firmada la paz, para que sus relatos no provocaran sublevaciones. Por añadidura se les defraudaba afuera de su paga, pues los príncipes se reservaban la mitad de la misma. En el idéntico sentido al que expresaba Ludwig en su Historia de la Diplomacia, Vladimir Potemkin afirma: los pequeños príncipes de Alemania que, en virtud de la paz de Westfalia, 1648, habían recibido el derecho de llevar una política autónoma, se dedicaban a ceder sus subvenciones, sus ejércitos, al mejor postor. Se realizaba la venta más desvergonzada de soldados y junto con ellos también de su patria. En solo medio siglo, los príncipes alemanes ganaron de Francia, por tal concepto, no menos de 137 millones de libras y 46 millones y medio de libras esterlinas de Inglaterra. Este negocio proporcionaba tantas utilidades
que los príncipes alemanes solían realizar verdaderas batidas sobre sus súbditos, convirtiéndolos en soldados y vendiéndolos después en ejércitos enteros a sus ricos aliados. Así, el Landgrave de Hessen, para apaciguar a los americanos que se habían sublevado contra Inglaterra, vendió a esta última un ejército de 17.000 soldados, mientras que en Prusia su clase gobernante, la nobleza, vivía de la explotación del trabajo gratuito de los siervos de la gleba, cuyos productos se vendían en los mercados de la Europa occidental. Fin de la cita. Para dar una pincelada de la corrupta, egoísta y supersticiosa élite dirigente alemana, conviene recordar que cuando en 1840 comenzó el tendido del ferrocarril, en Baviera la Oficina de Sanidad elevó su voz contra los ferrocarriles, alegando que a causa de desplazamiento veloz eran de temer graves trastornos cerebrales en los pasajeros y hasta en los espectadores, y que Augusto de Hannover sostuvo: "No quiero ferrocarriles en mi país, no quiero que el zapatero o el sastre viajen a la misma velocidad que yo". Fin de la cita. Cuando, mediante algunos estímulos económicos, estas resistencias retrógradas fueron vencidas, una fiebre de los ferrocarriles se apoderó de Alemania y los empresarios de ferrocarril pudieron obtener, por medio de la corrupción de los altos funcionarios como el ministro del Interior von Rauchow o incluso de miembros de la familia real, las autorizaciones de construcción, expropiación y numerosas concesiones que antes, en nombre de la salud pública o el interés nacional, se les habían negado. Durante toda la primera mitad del siglo XIX, al igual que América Latina, Alemania era una región rural, fragmentada en numerosos estados, políticamente impotente y completamente subordinada a la estructura hegemónica del poder mundial, que tenía, como uno de sus objetivos principales, mantener a Alemania como una región, económicamente productora de materias primas y, políticamente, como región balcanizada en una pluralidad de estados rivales. Alemania era, en definitiva, una parte más de la periferia del sistema internacional. Sin embargo, después de 1812 y en medio de la desunión, una corriente política antihegemónica comenzó un proceso de insubordinación ideológica que llevó al país, primero, a la integración económica y luego a la unificación política para, a través de estos dos trascendentales pasos, permitirle casi milagrosamente y en un lapso muy breve alcanzar el umbral de poder vigente. Alemania es quizás uno de los ejemplos más claros de que la insubordinación ideológica resulta, en todo país periférico, la condición primera para alcanzar el umbral de poder que posibilita la autonomía política y el desarrollo económico. El despertar de la conciencia nacional y la primera industrialización. Después de la paz de Westfalia en 1648, Alemania quedó dividida en microestados y la desunión se hizo una enfermedad crónica. Durante años, el territorio habitado por los pueblos de lengua alemana fue el campo de batalla de franceses, suecos, austríacos, españoles, ingleses y rusos. En 1792, el ejército francés invadió los territorios del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico y tras una serie de fáciles victorias, a finales de 1794, todo el territorio alemán al oeste del Rin quedó bajo dominio francés. Esta situación perduró hasta 1814. Así, mientras Inglaterra y Francia eran estados unificados desde el siglo XVI, Alemania no era más que una idea geográfica. Alemania padeció tanto física como moralmente la dominación francesa. Sin embargo, al mismo tiempo, la ocupación extranjera llevó a cabo una política progresista tendiente a eliminar los resabios de feudalismo y a introducir mayores niveles de justicia y libertad. Ello produjo una cierta división en los espíritus, orientados unos hacia la colaboración con el vencedor y encaminados otros hacia la resistencia. La ocupación francesa contribuyó al desarrollo del sentimiento nacional alemán y al nacimiento de la idea de la insubordinación fundante de la Alemania moderna. Sin embargo, como bien destaca Jacques Trost,
dado que Francia encarnaba las esencias de las ideas progresistas, el movimiento nacional no podía dejar de hacer referencia a la Francia revolucionaria imperial, pero el hecho de que fuera a la vez modelo y enemiga complicaba realmente el problema. Había muchos alemanes de tendencias progresistas que pensaban que las ideas de libertad e igualdad, de las que Francia se había hecho indigna, debían ser tomadas por los alemanes y dirigidas contra el opresor. A este grupo pertenecía el filósofo Fichte, quien jamás disimuló sus simpatías jacobinas y que en su famoso discurso a la nación alemana, pronunciado durante el invierno de 1807 a 1808, en el Berlín ocupado, invitaba a sus compatriotas a proseguir en un nuevo espíritu su liberación política, rechazando a la vez la hegemonía universal de Napoleón y la restauración del Sacro Imperio. Fin de la cita. Es importante destacar que la confusión de los espíritus se vio favorecida también por los efectos económicos positivos de la presencia de la Francia revolucionaria en suelo alemán. Sí, por una parte, la política francesa fomentaba los particularismos de cada estado alemán, aplicando la vieja política de dividir para reinar. Por otra, la simplificación de las aduanas interiores permitió nuevos e importantes movimientos de mano de obra y de capital, estrechando los lazos entre el este y el oeste de Alemania, y lo más importante, el bloqueo continental decretado por Napoleón, que impidió la entrada de los productos industriales ingleses al continente, permitió que algunas industrias se liberaran de la competencia inglesa, que se modernizase y ampliase la industria algodonera de Sajonia, que a través de la implantación de la remolacha azucarera, que reemplazó a la caña de azúcar que los ingleses como intermediarios vendían en Alemania, la región de Magdeburgo se enriqueciese. Sin lugar a dudas, como destaca Liszt, como consecuencia del bloqueo, todas las manufacturas alemanas recibieron por primera vez un gran impulso. Subordinación ideológica y desindustrialización. Con la financiación de las guerras napoleónicas de 1815, Alemania, formada por 38 estados soberanos, desde el punto de vista económico, fue uno de los premios informales que Gran Bretaña recibió por haber derrotado a la Francia napoleónica. Gran Bretaña recobró así su posición de dominio sobre la economía alemana. Para comprender la real importancia de esta reconquista económica, es preciso recordar que, dados sus importantes recursos naturales y su numerosa población, el mercado alemán fue desde el principio la mejor salida para los artículos ingleses. Destruido el sistema aduanero napoleónico, Alemania sufrió una verdadera invasión de productos manufacturados ingleses, que arruinó la naciente industria alemana que se había desarrollado al amparo del bloqueo continental. Este bloqueo, al impedir la entrada de los productos industriales ingleses, había provocado la industrialización de Alemania por la vía del mecanismo de sustitución de importaciones. Hasta el establecimiento de la política aduanera napoleónica, Alemania había sido una región productora de materia prima e importadora de productos industriales. Hasta el bloqueo continental había sido fundamentalmente una región agrícola pastoril. Como ya afirmamos, durante el bloqueo continental napoleónico, Alemania se industrializó, pero al finalizar este e imponerse nuevamente una política económica de bajos aranceles y libre comercio, vivió un proceso de desindustrialización que la llevó nuevamente a convertirse en un país rural. Una situación que la retrajo al estadio de productora de materias primas. Al respecto, Liszt comenta: al restablecerse la paz, volvieron a entablar las manufacturas inglesas una ruda competencia con las alemanas. La industria británica, por los grandes capitales de que disponía, estuvo en preferente situación para vender a precios mucho más baratos, ofrecer artículos más perfectos y conceder crédito a más largo plazo que la industria alemana, que aún tenía que luchar con las dificultades inherentes a la iniciación de su desarrollo. Pronto surgió la ruina por doquier. Fin de la cita.
Al mismo tiempo, la burocracia prusiana entorpecía las aspiraciones de la industria nacional alemana, dado que se había impregnado demasiado de las teorías de Adam Smith a su paso por las universidades para poder comprender rápidamente las necesidades de la época. En Prusia, el Estado alemán más importante, la política económica, después de 1815 se inspiró en las doctrinas del liberalismo económico. El barón Stein y Hardenberg, canciller del Estado, grandes reformadores agrarios y administrativos de Prusia, fueron partidarios convencidos de las doctrinas de Adam Smith. En materia de política económica, particularmente en lo tocante a problemas de comercio exterior, los funcionarios prusianos más eminentes estaban imbuidos en las ideas librecambistas. Y esta actitud de los dirigentes intelectuales armonizaba con los intereses del poderoso sector agrario, o sea, los Junkers, que dominaban en la margen oriental del río Elba. Fin de la cita. En ese mosaico de estados alemanes, Gran Bretaña se encargaba de predicar, a través de generosas subvenciones a periodistas y profesores, que el liberalismo económico y la división internacional del trabajo conformaban la mejor teoría económica que esos estados podían aplicar. Cuando Liszt comenta la financiación encubierta que Gran Bretaña realizaba para propagar la teoría de la división internacional del trabajo y desprestigiar tanto las ideas proteccionistas como a los hombres que se atrevían a sostenerla, afirma: el gabinete inglés, acostumbrado a no escatimar cuando se trataba de los intereses comerciales de su país, posee en su Secret Service Money fondos secretos, el medio de acudir en cualquier punto del extranjero en ayuda de la opinión pública. Apareció una multitud de correspondencia y de folletos salidos de Hamburgo, de Brema, de Leipzig y de Frankfurt contra el deseo insensato de los fabricantes alemanes a favor de una protección aduanera común y contra su consejero Liszt. Le reprochaban en términos duros y despectivos el desconocimiento de los primeros principios de la economía política, principios reconocidos por todos los hombres cultos, o al menos el no ser capaces de comprenderlos. Estos portavoces de intereses ingleses estaban en condiciones tanto más favorables cuanto que la teoría imperante y la convicción de los hombres de ciencia estaban a su favor. La lucha era visiblemente desigual. De un lado, una teoría acabada en todas sus partes y de una autoridad indiscutible, con oradores en todos los parlamentos, pero, sobre todo, la gran palanca del dinero. Del otro lado, la pobreza y la necesidad, la diversidad de opiniones, la discordia intestina y la falta absoluta de base teórica. Fin de la cita. En 1814, Alemania se había liberado de la dominación política de Francia para caer bajo la subordinación cultural y económica de Gran Bretaña. Esta ejercía sobre Alemania, en términos de Hans Morgenthau, un verdadero imperialismo cultural. Describiendo los resultados de la dominación cultural inglesa sobre Alemania, Liszt afirma: todos los funcionarios públicos instruidos, todos los redactores de periódicos y folletos, todos los escritores que trataban materias económicas, educados como estaban en la escuela cosmopolita, en el libre comercio y la división internacional del trabajo, veían en una protección aduanera cualquiera una abominación teórica. Y agrega Liszt: el estudiante menos experimentado, cuyos cuadernos cosmopolita apenas han tenido tiempo de secarse, se creía autorizado a sonreír despectivamente cada vez que un consejero lleno de experiencia o un hombre de negocios hábil y reflexivo hablaba de derechos aduaneros. Fin de la cita. Para mensurar apropiadamente el peso de la dominación cultural ejercida por Gran Bretaña, conviene recordar que el propio Liszt, que desnudó la dominación cultural inglesa, era de algún modo un producto de ella. Fue en el ejercicio de la docencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Tubinga que Liszt comenzó a transitar el camino de la reflexión, un camino que lo llevaría a descubrir el andamiaje de la dominación cultural inglesa sobre Alemania.
Yo tenía que preparar entonces un curso de economía política. Había estudiado también, como cualquier otro, lo que se había pensado y escrito sobre esta materia, pero no quería limitarme a instruir a la juventud acerca del estado de la ciencia. Quería enseñarle también cómo había que impulsar el bienestar, la cultura y poderío de Alemania con los medios de orden económico. La teoría presentaba el principio de la libertad de comercio. Este principio me parecía razonable, seguramente, y además probado por la experiencia. Pero los prodigiosos resultados del sistema continental y la funesta consecuencia de su supresión daban a mi doctrina un rotundo mentis, y tratando de explicarme esta contradicción, llegué a la conclusión de que esta doctrina no era cierta. Fin de la cita. La insubordinación ideológica. El comienzo del desarrollo industrial de Alemania, la génesis de su unidad y el inicio de la construcción de su poder nacional solo fueron posibles cuando el país, gracias a la labor ejercida por un puñado de intelectuales, logró librarse de la dominación ideológico-cultural inglesa. El proceso de insubordinación ideológica fue la condición necesaria que posibilitó primero la integración económica de los distintos estados alemanes y que hizo que, una vez lograda la unidad política, el nuevo estado, así surgido, fuese formal y sustancialmente independiente. De entre ese puñado de intelectuales se destacó el Nobel economista List. Fue en Estados Unidos donde el joven alemán estaba exiliado desde 1824, donde List recibió la influencia intelectual de los seguidores de Alexander Hamilton. Y fue también allí donde elaboró su sistema de ideas que, en gran medida, había aprendido de ese país. A su vez, las propuestas de List tuvieron gran influencia en Estados Unidos. Luego de conocer la experiencia estadounidense en materia de industrialización, el economista alemán comenzó a atacar frontalmente en sus discursos el pensamiento de Adam Smith. List sostenía que la doctrina de Adam Smith no podía ser considerada como una doctrina científica. Para el joven alemán, las ideas del inglés eran pura propaganda ideológica inglesa que la propia élite política británica se cuidaba bien de no aplicar en el plano interno. List era partidario de la industrialización de Alemania y consideraba que el proteccionismo era la política económica más racional para tal fin. Por eso rechazaba el laissez-faire, el libre comercio y la teoría de la división internacional del trabajo como conjunto de ideas inadecuada para su país y para cualquier otro que quisiese industrializarse. Sostenía que el liberalismo económico era algo que los británicos trataban de exportar junto con el algodón en perjuicio de las naciones menos desarrolladas. Argumentaba que el florecimiento económico de Gran Bretaña se debía a que sus industrias habían crecido al amparo de un alto muro de protección y que los demás países susceptibles de desarrollo industrial deberían igualmente proteger a sus productores nacionales hasta que tuvieran tiempo de llegar a ser igualmente eficientes. Para List, el crecimiento industrial debía ser apoyado por el Estado, que debía impedir la entrada de los productos extranjeros durante el periodo de adolescencia de las nuevas industrias. List permaneció en Estados Unidos hasta 1832, cuando finalmente regresó a Alemania. Su incesante prédica influenció, en gran medida, para que, tras laboriosas negociaciones, en Alemania se consensuara el establecimiento de Zollverein, o Unión Aduanera. List fue, en definitiva, uno de los principales artífices de la insubordinación ideológica de Alemania, insubordinación que le permitió a esta romper el corsé ideológico que impedía su unidad nacional y su industrialización. De la fragmentación a la unidad a través de la integración económica. El 1 de enero de 1834 entró en vigor un tratado de unión arancelaria entre Prusia, Baviera, Württemberg y los dos Hesse. A ese acuerdo se integraron pocos años después Sajonia, los estados de Turingia, Nassau, el Gran Ducado de Baden y la ciudad franca de Frankfurt.
Sin duda, apunta sagazmente Jacques Droz, la obra unificadora no estaba completa. Quedaban aún fuera de la Unión el Stauwerein, apoyado por Inglaterra. Sin embargo, el Zollverein, administrado por una conferencia general que englobaba a 26 millones de habitantes, abría un inmenso campo al desarrollo de la industria y el comercio. A partir de la unión aduanera, rápidamente se evolucionó hacia una nivelación de los precios, se suprimieron derechos que habían perdido toda razón de ser y se acometió la coordinación de monedas y pesas. Todo esto con gran disgusto de Inglaterra y Francia, que durante tanto tiempo habían cultivado la división interior de Alemania y temían ahora la unificación que se anunciaba. Fin de la cita. Tan irritante para los intereses británicos consideró Londres el proceso de integración económica iniciado con el Zollverein, a pesar de que la tarifa externa común era todavía relativamente baja, que hacia 1840 el investigador John Bowring fuese enviado a tantear la fortaleza de la nueva unión. A tal efecto, John Bowring elaboró un informe que tendía a demostrar que la industria alemana era protegida a costa de la agricultura, perjudicando al consumidor alemán, que las medidas proteccionistas habían dado una dirección equivocada a muchos capitales, perjudicando los intereses agrícolas, que la agricultura en Alemania era la rama más importante de la producción, que el interés industrial solo podía prosperar en un régimen de competencia externa y, finalmente, que la opinión pública alemana aspiraba a la libertad de comercio. Extraoficialmente, Gran Bretaña envió a Bowring con el objetivo encubierto de tentar a la élite prusiana para que, guiada solamente por sus intereses particulares, principalmente ligados al cultivo de los cereales y a la explotación forestal, impusiera a la Unión la reducción de los aranceles que protegían la industria. A pesar de que la burocracia prusiana en su mayor parte era partidaria del librecambismo, tanto como la clase de grandes propietarios rurales que se aferraban desesperadamente a sus privilegios. Bowring no pudo cumplir con su objetivo porque no le era posible garantizar, dada la oposición de los terratenientes ingleses bien representados en el Parlamento británico, que Gran Bretaña se comprometiera a la eliminación de la ley de cereales que impedía la entrada de dichos productos al mercado inglés. A pesar del establecimiento de la unión aduanera y el fracaso del Tratado de Libre Comercio propuesto por Gran Bretaña, acuerdo que hubiera hecho muy difícil la reindustrialización alemana, los sectores que pugnaban por la industrialización, enfrentados con la mayor parte de la burocracia prusiana y con la mayoría de sectores de la universidad subordinada ideológicamente a las ideas producidas en Inglaterra, no ganarán definitivamente la partida sino hasta 1890. Sin embargo, el Zollverein constituyó el inicio del proceso de insubordinación económica de Alemania y fue la base sobre la que se reconstruyó el pensamiento nacional alemán y según la cual se modeló la unidad. De país agrícola a potencia industrial. A partir del Zollverein, la historia de lo que hoy se conoce como Alemania es la historia de un conjunto de estados, principalmente agrícolas, que, mediante la integración económica y el impulso estatal, se convirtieron en una potencia industrial. El Zollverein desencadenó una sinergia que le permitió a Alemania pasar de la fragmentación a la unidad, del estadio agrícola al estadio industrial, del subdesarrollo al desarrollo. Sin embargo, es preciso aclarar que este proceso de transformación revolucionaria no fue un proceso lineal. El proceso de integración e industrialización de los estados alemanes estuvo lleno de contradicciones, de marchas y contramarchas, porque las grandes fortunas de la aristocracia deseaban que Prusia conservara su carácter agrario y porque la dominación cultural ejercida desde larga data por Gran Bretaña había logrado que gran parte de la sociedad alemana, principalmente la burocracia prusiana, la burguesía comercial e importantes sectores del pensamiento universitario, adoptaran el librecambismo. Prueba de ello
por ejemplo, fueron los congresos de economistas alemanes celebrados en Gotha en 1858 y en Frankfurt en 1859, que se manifestaron a favor del desmantelamiento de los mecanismos que protegían la industria y que asumieron sin cortapisas la teoría del libre comercio. Afortunadamente para Alemania, el despegue económico iniciado por el Zollverein fue apuntalado por la Seehandlung, especie de banco de fomento industrial bajo control del Estado, que desempeñó un papel capital en la financiación y pertrechamientos de la industria. Fue ella, en fin, la que impulsó el Zollverein, y eso a pesar de la resistencia de una parte de la población. A través del Seehandlung, los industriales alemanes tuvieron la oportunidad de acceder a un financiamiento de largo plazo y bajo interés que, de otro modo, es decir, en lo que actualmente denominaríamos condiciones de mercado, jamás habrían podido obtener. Además, la acción de la Seehandlung fue complementada por el impulso estatal dirigido a la construcción del tendido férreo. Los gobiernos participaron en él, bien directamente, bien por medio de empréstitos avalados por ellos. Como acertadamente destaca Droz, la orden del gobierno prusiano del 22 de noviembre de 1842 que garantizaba a las compañías autorizadas un interés mínimo del 3.5%, dio un impulso decisivo a la construcción del tendido y provocó que una fiebre de los ferrocarriles se apoderara de Alemania entre 1842 y 1845. Tan efectivo fue el impulso estatal para la construcción de un tendido férreo, a pesar de la corrupción de los altos funcionarios y de los miembros de la familia real prusiana, que su desarrollo fue el mayor de Europa. En 1848 la red ferroviaria alcanzó los 5.500 kilómetros. En la década de 1850 Alemania experimentó un rápido crecimiento económico, cuya manifestación más notoria fue el aumento de la producción textil, de hierro y de carbón, así como la construcción de ferrocarriles. La longitud de la red ferroviaria se triplicó en 1850 y 1870. El porcentaje de la población ocupado en las fábricas pasó de un 4% en 1850 a un 10% en 1873, y el Producto Bruto Nacional per cápita aumentó un tercio entre 1855 y 1870. Fin de la cita. La burguesía industrial alemana respondió positivamente al impulso estatal y utilizó correctamente los créditos blandos que obtuvo del Estado y de la banca privada. El espacio económico común y los créditos a largo plazo posibilitaron que la industria siderúrgica alemana se desarrollara considerablemente. Además, en Prusia se tomaron medidas para introducir y divulgar la fabricación de maquinaria moderna. El Estado prusiano creó el Goethe Institut, el Instituto Politécnico modelo de Berlín, donde se formaron a costa del Estado los técnicos que necesitaba la naciente industria alemana. En el Politécnico, el gobierno prusiano exponía las máquinas más avanzadas fabricadas en Gran Bretaña o Estados Unidos para que pudieran ser literalmente copiadas sin pagar patentes por los técnicos alemanes e introducidas luego, a expensa del Estado, vía créditos a largo plazo, por los industriales alemanes en el proceso de producción industrial. En 1863, la firma Krupp instaló la primera fábrica de acero de Alemania, capaz de emplear el moderno procedimiento Bessemer. 4 años después, la Krupp asombraba al mundo exhibiendo en la Exposición Universal de París de 1867 un cañón de 5 toneladas. Ya en 1865, Alemania ocupaba el segundo lugar en la producción mundial de acero y solo era superada por Gran Bretaña, siendo escoltada por Francia y Estados Unidos. En 1867, la firma Borsig fabricó en Berlín su locomotora número 2000, mientras que la producción de maquinaria agrícola, especialmente en Sajonia, aumentaba considerablemente. En 1870, Alemania logró ocupar el tercer lugar en la producción mundial de hierro colado.
Es preciso destacar también, para valorar adecuadamente la magnitud del impulso que desde el Estado recibió el proceso de industrialización, que luego de la Paz de Frankfurt, el Estado alemán unificado emprendió la organización de la investigación científica y la aplicación de los métodos científicos al desarrollo industrial, con una energía de la que ningún otro Estado de Europa diera muestras hasta ese entonces. El Estado alemán se ocupó, más que ningún otro Estado de su época, de sembrar y cosechar incesantemente los frutos del conocimiento, mediante el establecimiento de un sistema para sostener y pagar a los hombres de ciencia. Alemania no solo creó un verdadero ejército de científicos e investigadores, sino que además llevó adelante una verdadera política de importación de materia gris. Tentados por esta política de importación de cerebros, muchos científicos ingleses emigraron a Alemania. Así fue como la poderosa industria química de Alemania tuvo sus cimientos en los trabajos del inglés Sir William Perkins, que no consiguió encontrar en Inglaterra una sola repartición del Estado o un solo negociante práctico que le apoyase. Después de la unificación nacional, si en el nivel superior el sistema educativo alemán, a través de las universidades públicas, formó a los investigadores y científicos más cualificados de Europa, en los niveles inferiores la educación estatal alemana produjo una de las manos de obra más modernas, más alfabetizadas y cultas del continente europeo. Finalmente, es preciso destacar que en 1890 el arancel alemán, que no había sido alto, si se lo considera desde el punto de vista de las normas modernas, fue elevado considerablemente. Alemania pudo así crecer durante las décadas finales del siglo XIX al amparo de un sistema económico basado en las doctrinas de Liszt. Mediante la adopción de las ideas predicadas tanto tiempo por Liszt, la subordinación ideológico-cultural que había frenado hasta ese momento el desarrollo alemán fue derrotada y Alemania vivió entonces una segunda ola de industrialización relativamente rápida, multiplicándose por 5 su producción de artículos manufacturados en un periodo en el que la de Inglaterra solo se duplicó. En esta época se pasó de las industrias más antiguas, hierro, carbón e ingeniería pesada, a las nuevas empresas químicas y eléctricas. Fin de la cita. Comparando el modelo económico inglés, adecuado para una economía ya desarrollada, con el modelo económico que Alemania, insubordinada ideológica y culturalmente, utilizó para dejar de ser un país esencialmente agrícola y convertirse en una potencia industrial, Kohl afirma. En la Gran Bretaña, de acuerdo con las ideas del laissez-faire, el Estado interfería lo menos posible en la industria y el comercio, en tanto que en Alemania, la industria había crecido bajo el estímulo directamente otorgado por el Estado, y en gran parte bajo la tutela estatal. Los ferrocarriles ingleses eran de propiedad privada y sus distintas empresas propietarias competían entre sí, en tanto que los ferrocarriles alemanes eran de propiedad del Estado y él mismo los administraba. Otro gran elemento diferenciador fue que la banca alemana se consideraba definitivamente como auxiliar del desarrollo industrial y comercial de Alemania. Fin de la cita. A partir de 1890, como fruto de una verdadera estrategia nacional de desarrollo, cuya piedra angular fue siempre el impulso estatal, Alemania pronto se convirtió en un rival mucho más importante de Gran Bretaña que Francia, tanto porque con anterioridad el mercado alemán había sido muy importante para el fabricante inglés, como también porque la industria alemana se desarrolló en ramas paralelas a la inglesa, y en Lorena y en el Ruhr creció rápidamente, en las décadas octava y novena, una industria del acero basada en los novísimos métodos de producción, amenazando cada vez más la posición del acero inglés en los mercados continentales. Las industrias metalúrgicas vinieron así a constituir el campo principal de la rivalidad económica entre ingleses y alemanes. El proceso alemán, tanto en riqueza como en industria, fue, por lo tanto, sorprendente, y no es necesario ir más lejos para localizar la fuente principal de la hostilidad anglo-alemana. Fin de la cita.
La enseñanza alemana. El análisis del proceso histórico alemán nos muestra claramente cómo, gracias al éxito de un proceso de insubordinación, Alemania pasó de ser una región fragmentada y subdesarrollada que producía artesanías y productos alimenticios y compraba productos industriales, a ser una potencia industrial. Asimismo, nos enseña cómo los estados alemanes se transformaron de objetos pasivos de la política internacional a sujeto activo imprescindible. Durante siglos, el país fue el campo de batalla de españoles, suecos y franceses que se disputaron el predominio sobre el suelo de Alemania. Solo cuando Alemania se liberó de las ataduras ideológicas que le impedían alcanzar su unidad nacional y su desarrollo industrial, pudo cambiar su destino. Como destacara sagazmente Arturo Jauretche, mucho le debe Alemania al pensamiento de Liszt, quien advirtió que el liberalismo de Adam Smith, al pretender la división internacional del trabajo y el libre comercio, lo que buscaba era aprovechar las momentáneas condiciones de superioridad que Inglaterra había logrado creando una industria y una marina, gracias a la protección aduanera y la ley de navegación. Liszt encabezó un proceso de insubordinación ideológica gracias al cual Alemania aprendió que Adam Smith, el maestro del liberalismo, era un conquistador más peligroso que Napoleón Bonaparte. El proceso de insubordinación ideológica hizo posible la integración económica, que a su vez posibilitó la integración política. El genio político de Otto von Bismarck selló la unificación e hizo de Alemania una potencia industrial a partir de una política económica que, siguiendo el pensamiento de Liszt, se defendía de la competencia inglesa a través de la protección aduanera, al mismo tiempo que, utilizando al Estado como promotor, subsidiaba la producción industrial y las exportaciones. El éxito del proceso de industrialización acelerada vía sustitución de importaciones e impulso estatal le permitió a Alemania superar el estado de su nación y convirtió su impotencia en una gran potencia. No resulta difícil conjeturar que si Alemania no hubiese tenido éxito en su proceso de industrialización, realizado vertiginosamente gracias al triunfo de la insubordinación ideológica encabezada por Liszt, su destino no hubiese sido muy diferente al de Polonia, país que permaneció prácticamente ocupado y subdesarrollado hasta el final de la Guerra Fría y el derrumbe de la Unión Soviética. Por último, es preciso recordar que después de derrotada la barbarie nazi, cuando Estados Unidos se disponía a desmantelar industrialmente a Alemania para convertirla nuevamente en un país agrícola pastoril, el estallido de la Guerra Fría y la amenaza soviética lo obligaron a reconstruir a Alemania como antemural de Europa y a sustituir el Plan Morgenthau de desindustrialización por el Plan Marshall, que significó un nuevo y enorme impulso estatal para la reconstrucción y la reindustrialización de Alemania. La reconstrucción industrial de Alemania, gracias al impulso estatal, hizo posible que en 1952 la República Federal Alemana se planteara junto con Francia, apenas 7 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el objetivo estratégico de construir la unidad europea para alcanzar en el largo plazo el nuevo umbral de poder marcado entonces por Estados Unidos de América.